Hey, ¿qué tal? ¿Todo bien? Mi nombre es Esteban Améztegui y soy el conductor del programa Subversivo, donde buscamos abrir una conversación sobre temas actuales y controversiales que lamentablemente son evadidos dentro de la iglesia. Por eso, el día de hoy vamos a hablar acerca de algo muy reciente, la iglesia digital. Y para eso, invité a un querido amigo mío llamado Carlos Padilla, quien estudia teología en Portland Bible College y también se especializó en liderazgo en el Instituto E625. Él asiste a la Iglesia Eclesia de La Paz, donde sirve en una red de universitarios. Además, forma parte del equipo de especialidades E625 de Bolivia y es un excelente creador de contenido al cual recomiendo mucho que lo sigan y vamos a compartir sus redes sociales en las notas del episodio. Así que sin más preámbulos, comencemos. Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto tenerte aquí en el programa. Hola, ¿qué tal Esteban? Más bien gracias por invitarme, gracias por tenerme acá, un gusto para mí. No, el gusto es nuestro. Y quería comenzar preguntándote, ¿qué fue lo que te inspiró a tener un podcast? Ok, bueno, primero era una idea que tenía hace años, así desde... Me gustaba mucho, bueno, empecé a seguir mucho a Kevin Smith, que es un director de películas, ¿no? Y, y él empezó a hacer podcast, ¿no? Le gustaba hacer mucho, pero hablaba así, ¿no? Cualquier cosa, hablaba de películas, ¿no? Y me llamó mucho la atención el formato, ¿no? Y yo decía, se podría hacer algo así cristiano, ¿no? Con esto. Y bueno, ahí pensando en la idea años y luego ya empezó a surgir más, ¿no? Lo que son los podcasts aquí, sobre todo en español, ¿no? Porque antes no había casi podcast en español. Eh, Escuchaba bastante el podcast igual de Joe Rogan, ¿no? Y cristianos, luego empecé a escuchar el de Armadillo, ¿no? Me gustó mucho y ya también para ese tiempo tenía ya más recursos tecnológicos para grabarme, editarme, mi hermano me ayudaba con la edición, todo eso, ¿no? Entonces, me gusta mucho el formato, me gusta mucho escuchar podcast y mis favoritos son así en conversaciones, ¿no? No tanto de escuchar una sola persona, entonces igual me gusta mucho hacer este tipo de podcast, ¿no? Charlando con alguien. Totalmente, y en especial si eres seguidor de Joe Rogan, es impresionante cómo él tiene podcast de 3 horas, 2 horas y media, Mm. y sientes como que si no pasara el tiempo, ¿no? Justo por el formato. Exacto. Yo, por ejemplo, cuando estoy acá trabajando en mi escritorio, no soy de ponerme música, ¿no? Ujú. Creo que lo más común es, o sea, mientras trabajas te pones música, pero yo mientras trabajo pongo algún podcast, ¿no? O un video podcast, algo así, ¿no? Que me parece curioso, ¿no? Sí, cuando entro a mi YouTube, rara vez me sugiere música, ¿no? Aunque igual me gusta escuchar música, pero uno de los medios favoritos que tengo para consumir información o estar mientras cocino, mientras limpio, mientras hago algo, es escuchar algún podcast. Claro, y bueno, de pasar de ser consumidor de contenido a creador de contenido, bueno, es una brecha bastante grande. Y quería consultarte si tienes alguna experiencia o anécdota que te gustaría compartir con nosotros en tu recorrido como creador de contenido o podcaster. Anécdotas, bueno, más que nada creo que algo que me llama mucho la atención es esto de las conexiones que he logrado en este tiempo, a las personas que he conocido, ¿no? A través del podcast pude conocer a varios amigos, o sea, personas que ahora considero buenos amigos, ¿no? Como por ejemplo tú, al Gabo Velasco, igual fue a través de imágenes de Instagram que empezamos a charlar, ¿no? Y ahí, ¿no? Salió la conversación, ¿no? Que él me decía, yo quiero hacer un podcast también y creo que lo hace excelente, ¿no? Varios amigos, ¿no? Que he conocido aquí en Bolivia y también en otros países que, que hacen lo mismo, ¿no? Y creo que hay esas comunidades, ¿no? Que se crean. Entonces me parece bien curioso, ¿no? Algunas personas son, creo,
eh, creas conexión a través de lo que haces, ¿no? A través de lo que consumes, ¿no? Me imagino que ahora las personas que son gamers o algo así están, ¿no? Se crean comunidades igual así, entonces principalmente eso, ¿no? Y luego aprendiendo a hacer las cosas. Muchas veces se me borró algún audio o hice algún video y no grabó bien, cosas así, ¿no? Eh, y luego también el tema de transmisiones en vivo me gusta mucho. Es, es bien interesante cómo igual, ¿no? Todos creo al principio éramos así aprendiendo, ¿no? Se escucha, no se escucha, así, ¿no? No sé si estoy en vivo, así. Eso me pasó bastante, ¿no? Y me gusta mucho por eso ir explorando lo que son estos los contenidos digitales, ¿no? Y cosas así. Creo que lo principal para mí fue eso, las conexiones, las amistades que he logrado en este tiempo, lo que más rescato de esta experiencia. Y uno hasta piensa, ¿no? Incluso la comunidad cristiana es bien celosa de lo que se dice o qué se está promoviendo. Y al menos yo esperaba encontrar más hate, o sea, más gente que iba a estar en contra mío, que me iba a empezar a discutir, pero me parece igual que la comunidad es súper divertida y más bien re buena onda. Sí, sí, y creo que es menos, más, o sea, depende, creo, de cómo uno responda, o no sé. Por ejemplo, yo trato de no ser tan polarizante, ¿no? Pero sí en algunos videos, en las cosas me enviaban mensajes o comentarios, ¿no? Pero no, creo que no se trata de alimentar tampoco eso, ¿no? Sino de responder como conversarías con cualquier persona, ¿no? Ujú. ¿Cuál fue el video o el contenido que ha generado más polémica en tu podcast o en eh, la plataforma por la que subes más contenido? Hice un video el año pasado, 2 días antes de las elecciones, Ajá. en las que hablaba de, em, bueno, que creo que nuestra, o sea, un poco el mensaje que quería dar era si nuestra lealtad o o el poder en nuestra vida se lo vamos a dar a Dios o se lo vamos a dar al César, ¿no? Ujú. Eh, ¿Por qué es eso, no? Yo veía mucho el tema o una frase que describía que ese tiempo era solo él, ¿no? Y creo que así ponemos a los candidatos, ¿no? Los endiosamos y decimos, solo él puede hacer, solo él puede solucionar esto, solo él puede cambiar esta situación, ¿no? Entonces, hice un video como que yéndome en contra un poco de esa idea, ¿no? Y diciendo, a mí no me importa quién gane la elección. Bueno, en otras palabras, ¿no? No tan directo, porque Dios va a seguir siendo rey, ¿no? Y ahí sí me han escrito bastante, ¿no? Algunos lo compartieron, les gustó, y otros fue así de que no sabes nada de política, que para qué te metes a hablar de esto, así, ¿no? Ujú. Ese fue, yo creo, el contenido un poco más polémico, ¿no? Por así decirlo. Aunque yo no iba a decirle nada directamente a ningún candidato, ¿no? Creo que era más bien a todos por igual. Sí. Qué chistoso, porque cuando vi el video que hiciste y me pareció súper bueno y a la vez súper cauto, más bien buscando evitar de Ajá. generar cualquier tipo de controversia. Es interesante cómo la gente responde a lo que uno menos espera. Así es, sí. Y creo que es a veces como que creo que se crea esta disonancia cognitiva en la gente cuando crees que todo mundo tiene tu misma opinión, ¿no? Y en ese tiempo incluso creo que personas cristianas estaban muy políticos, ¿no? Muy politizados y eso me parecía raro, ¿no? Porque yo creo que como cristianos, o sea, creo que algo que debería definir nuestra identidad cristiana es esa ciudadanía que no está aquí en la tierra, ¿no? Ujú. Eh, entonces creo que algo así más, o sea, que no era tan de estoy de acuerdo contigo, era lo que generaba eso, ¿no? Mm. Puede que las redes sociales hayan influenciado en eso, ¿no? O sea, como estamos en una burbuja alienante, que si entramos a nuestro feed, Facebook solo nos va a mostrar las cosas que nos gustan, YouTube solo nos van a mostrar las cosas que nos gustan, que cuando encontramos algo diferente es como te choca incluso.
Exacto. Creo que es una diferencia bien importante en tema de comunidad hoy en día es eso. Si veo algo, digamos, alguien publica algo en lo que no estoy de acuerdo, lo puedo bloquear, ¿no? Puedo decir, no, yo no veo nada, no quiero ver nada de lo que tú publicas, ¿no? Tú apoyas a este candidato, tú eres de esta tendencia, crees en esto, entonces, incluso, ¿no? Incluso gente que puede ser, ¿cómo te digo? Como incluso burlona, ¿no? Si alguien se burla de la cristiandad, puedo bloquearlo, ¿no? Y es algo que en el mundo real, digamos, de una comunidad, en una iglesia, no puedes hacer. En el trabajo, por ejemplo, no puedes ir y decir, "Yo bloqueo a tal y no lo escucho, ¿no? Entonces creo que eso crea, ¿no? Como esa idea que tú dices, ¿no? Todos piensan igual que yo. Y el que no piensa esto o es porque es tonto o es porque no sabe, cosas así, ¿no? Incluso creo que entre médicos, ¿no? Hubo mucho eso, que se bloqueaban entre médicos o gente, ¿no? Que pseudomédicos, ¿no? Que decían la cura para el virus está con esto otro, ¿no? Entonces, hay algo que yo intento hacer en lo personal es no bloquear a nadie, ¿no? Mm. Si está en mi Facebook es porque de alguna forma lo conozco y aunque publique lo que publique no lo bloqueo, lo escucho y es algo que recomendaría hacer, ¿no? No bloqueen el mensaje que no se parece al de ustedes. Ese es súper buen consejo y sobre todo en esta era de la cancelación, ¿no? De no nos gusta lo que está diciendo esta persona, lo vamos a cancelar. Exacto, sí. Al principio yo no entendía mucho cómo se cancela algo, ¿no? Por ejemplo, eh, escuché, ¿no? Una noticia que decía la generación Senial cancela a Molotov, ¿no? Por su canción, ¿no? Tenía una canción ahí que decían que era muy denigrante, ¿no? Y yo decía, ¿cómo lo cancelas? Porque no es que ya no va a aparecer Molotov, ¿no? O yo si quiero pongo aquí en mi casa, ¿no? No es que eliminas su influencia, ¿no? Pero creo que viene mucho más por eso, de decir, te, te cancelamos o te cancelo yo primero como individuo y luego promuevo como comunidad, ¿no? Decir, no vamos a escucharte, no tienes nada que aportarnos, ¿no? Entonces, creo que la cultura de la cancelación es eso. Es más que nada, creo, principalmente una cultura de alienación, porque creo que sobre todo como hijos de Dios deberíamos escuchar a todos, ¿no? Mm. Todas las voces deberían tener cierta importancia porque es lo que, a lo que nos lleva, ¿no? La identidad cristiana, ¿no? Creo que Cristo no se caracterizaba por a quién cancelaba, sino a quién incluía, ¿no? A quién buscaba, quién llamaba, ¿no? Entonces, eh, me da mucha curiosidad, ¿no? Este tema todavía de la cultura de la cancelación. Y me imagino que hay mucha gente que tal vez me ha cancelado, ¿no? En cierta forma, porque he visto cómo publicaba algunas cosas y había personas que me eliminaban de Facebook o de Instagram, así. Entonces ahí aprendí a entender un poco cómo funciona esto, ¿no? Claro, ¿y tú crees de que algo de la cultura de la cancelación se ha inmiscuido o está presente también dentro de la comunidad cristiana o en nuestras iglesias? Definitivamente sí. Creo que está muy metido porque igual creo que creo que como iglesia hemos olvidado que la unidad no implica uniformidad, Mm. ¿no? Que no tenemos todos que pensar igual, ¿no? Entonces creo que se crean estos bandos, ¿no? Y cada bando tiene sus referentes. Rara vez cuando existe eso el referente es Jesús. Y eso es lo que me llama la atención, ¿no? Siempre es este autor, este personaje, ¿no? Y se crean eso, ¿no? Cancelamos el mensaje de otros. Decimos, tal predicador no tiene nada que aportarme a mí, ¿no? Porque yo creo en esto. Y lo mismo, ¿no? Eh, creo que cuando hacemos eso perdemos en la iglesia, ¿no? Yo igual. No bloqueo a alguien por más que no sea o sea, de exactamente mi misma denominación. Más bien intento escuchar de todo.
¿no? Yo escucho, por ejemplo, una prédica de Dante Gebel, la escucho igual que una prédica de Paul Washer, digamos, ¿no? Ujú, Y música igual, entonces creo que está mucho ahora y depende, ¿no? Depende cómo lo maneje cada uno, porque antes tampoco es que estabas obligado a escuchar de todo, ¿no? Antes en la iglesia era igual. Conocías lo de tu denominación, ¿no? ujú. Pero ahora creo que estamos saliendo un poco de nuestras denominaciones, ¿no? Y conocemos a más gente, pero sí creo que está muy latente eso de la cancelación. Primero en ese sentido, y en otro sentido que no permitimos el error a nadie, ¿no? Peor si es conocido, peor si es famoso. Si tal persona hizo esto, eh, eh, cayó en pecado, se divorció, lo que sea, ya no sirve y lo desechamos. Dice algo que no nos gusta, ¿no? Bueno, hace un tiempo veía, ¿no? Un cantante cristiano tuvo dijo algunas cosas medio raras, ¿no? Que eran como que exaltándose mucho a él mismo, Ujú. ¿no? Y veía un video de alguien que dijo, yo tengo todos sus discos, pero ahora los rompo, y los rompías y todos sus CDs, ¿no? Que seguro eran caros, ¿no? Pero hacían eso. Entonces creo que también por el tema de del error existe la cancelación mucho en nuestra cultura, ¿no? Mm, Que no permitimos que nadie falle. claro, tienes razón. Y eso es algo, por ejemplo, como estábamos mencionando, si bien ya había en otras épocas, está ahora más predominante que antes. Y el año pasado la pandemia también ha dado la vuelta a nuestros mundos y ha afectado todas las áreas de nuestras vidas y obviamente la iglesia no es ninguna excepción. ¿Qué dirías tú que han sido los mayores desafíos que ha traído la pandemia a nuestras comunidades de fe? Yo creo que aceleró varios procesos en la iglesia, no tan buenos, ¿no? Creo creo que aceleró en primer lugar el avance del individualismo, eh, porque era como que ya no necesitas asistir a a una comunidad, ¿no? Ya puedes ver desde tu celular asistir supuestamente a la iglesia, ¿no? Como si ver una transmisión en vivo fuera asistir a la iglesia, ¿no? Ujú, O una reunión de Zoom. Entonces creo que temas como desconexión, eh, lo que digo ahorita, ¿no? Individualidad, el vivir de la apariencia, es ha sido muy acelerado en la iglesia. Creo que nos agarró así como que no estábamos preparados y, y le dio así como un impulso a todo eso que ya se venía dando, ¿no? La cultura de Instagram yo creo que ya estaba ya metida en la iglesia, que creo que ahora está mucho más metida. Creo que es vivir de apariencias, ¿no? mm. Tanto que es ahora, no sé, me llama mucho a mí la atención, me llamaba la atención el 2019 salió un documental, no sé si lo has visto, que se llama Fire, ¿no? De una fiesta o de un concierto, ¿no? Que se suponía que iba a ser el concierto más grande de la historia, ¿no? Y era como que era toda una pinta, todo era así un frente de Instagram y por detrás había fraude, había, ¿no? ¿Cómo se dice? Como publicidad engañosa, todo eso. Y creo que es un poco esa cultura cómo va entrando a la iglesia, Mm, ¿no? Y lo hace, como te digo, a través del individualismo, a través de que, por ejemplo, yo publico mi foto aquí estudiando la Biblia, ¿no? ujú, Y ahí publico, ¿no? Mi café, mi Biblia, mi cuaderno, mi bolígrafo, ¿no? ujú, En lugar de, o sea, y el estudio bíblico se convirtió en eso, a lo que era antes, nos reuniremos y hablemos de la Biblia, ¿no? ujú. Fue algo que aceleró ese proceso, yo creo, para los jóvenes. Para mí fue un choque, digamos, de decir, pasamos de un estudio bíblico así, ¿no? En grupo, en comunidad, en conversación, a individual, dependiendo a lo que a mí me gusta hacer, digamos. Y va para todo, ¿no? Creo que la identidad de un referente cristiano igual, o, o no tanto referente, sino de lo que sería un cristiano común,
ha cambiado mucho, ¿no? Y creo que hemos pasado a ser los líderes cristianos, pasamos de ser organizadores de eventos a ser youtubers o a ser creadores de contenido, todo eso que no está mal, ¿no? No está mal, no estaba mal antes que hagamos eventos, ¿no? Ni que ahora hagamos una transmisión en vivo. El problema es cuando creemos que eso es el liderazgo cristiano, que esa es la vida cristiana. Y creo que, o sea, lo que yo pienso es que como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que aprender a vivir, ¿no? Y con las redes sociales, con la tecnología, con todo lo digital, pero apuntando hacia lo analógico, ¿no? No como un fin en sí mismo, ¿no? Sino como un medio para el fin, que es la relación uno a uno, ¿no? Entonces creo que eso fue principalmente todo, o sea, entre muchas otras cosas, ¿no? Creo que nos ha hecho pensar mucho acerca de qué significa congregarnos, y eso hablaba recién, ¿no? Con mi esposa, le decía, si congregarse fuera ir al templo una vez a la semana, hace casi un año que nosotros no nos congregamos, ¿no? Ujú. Entonces, creo que es un desafío para plantearnos en primer lugar y luego para cambiar nuestra forma de pensar y de actuar. Y me encanta lo que mencionas, por ejemplo, a mí me cuesta mucho los cultos en vivo, las transmisiones en vivo, porque a veces siento que estoy limitado a escribir bendiciones iglesia y ser un espectador de todo lo que sucede, ¿no? O sea, la alabanza y, y la prédica. Y o sea, hasta incluso me puse a pensar si para mí es cargoso hacer esto detrás de una pantalla, realmente era muy diferente cuando iba presencialmente a la iglesia. O sea, realmente el que va y asiste al culto forma parte de toda la liturgia, de todo lo que está sucediendo ahí, o simplemente es un espectador más, ¿no? O sea, creo que la, lo digital ha hecho que esto sea más visible, ¿no? O sea, que puedas sentirte más desconectado con lo que está sucediendo en el culto y todo eso. Y quería preguntarte si en este tiempo sé que has estado reflexionando mucho acerca de la iglesia y el mundo digital. Te quería preguntar si has visto alguna forma de que pueda ser algo más interactivo, que realmente podamos congregarnos, ¿no? O sea, no simplemente estar presentes, sino congregarnos en comunidad. Sí, creo que en primer lugar, creo que como dices, ¿no? Nos lleva a pensar, a, a pensar en primer lugar nuestro paradigma de comunidad cristiana, ¿no? E incluso creo que puede destapar ciertas cositas que pueden ser como que estaban tan metidas en nosotros que era nuestra idea de lo que era comunidad cristiana, ¿no? Y y en primer lugar creo que desafió mucho lo que es bueno, yo le digo la visión de búnker de la iglesia, ¿no? Que todo lo externo es el mundo, que es malo, que ahí está Satanás, todo es cochino, ¿no? Y para cubrirnos de eso nosotros nos reunimos en la iglesia y es nuestro búnker, y ahí estamos seguros del mundo, ¿no? Y creo que una de las cosas positivas es que eh, en- nos llevó, creo, en primer lugar a salir del templo y de las calles, ¿no? Que es bueno que estemos en los dos lugares, es bueno que estemos en el templo compartiendo, es bueno que estemos en las calles buscando evangelizar, buscando conversar con personas que no creen en Dios o orar por ellos, ¿no? Creo que esa era nuestra imagen de evangelismo, ¿no? Y creo que abrió lo que es la comunidad como que pequeña, ir a lo pequeño. Entonces creo que dependiendo del tamaño de las iglesias podemos, en primer lugar, abrir lo que es nuestras casas, ¿no? Y eso era algo que yo, por ejemplo, con el grupo de jóvenes les decía mucho. Ya no vamos a decirle a la gente, ven a mi congre, ¿no? Te voy a invitar a mi iglesia, ¿no? Y lo vamos a intentar llevar. O sea, creo que un avance positivo va a ser poder decirle, vas a venir a mi casa.
Y aquí en mi casa, en mi sala, conversando con un tecito, lo que sea, vas a encontrarte con Dios, ¿no? Y, y creo que eso es algo positivo. Creo que es bueno, en primer lugar, recordar el tema de misión para la iglesia, y lo que se dice, ¿no? El sacerdocio universal de todos los creyentes, todos formamos parte, en cierta forma, de ser sacerdotes aquí en nuestra casa. Y cuando venga alguien o querramos evangelizar, va a ser también, o sea, formar parte activa, ¿no? No puedo llevarlos a la iglesia, pero puedo traer tal vez, qué sé yo, 2 personas a mi casa, pasar un rato con ellos y así, digamos, conversar, crear puentes de conversación, de presentar un poco, ¿no? Lo que es nuestra fe, de una forma más personal, ¿no? Entonces creo que si todos hiciéramos eso sería mucho más efectivo que decir todos vamos al templo, ¿no? Y ya tenemos nuestro lugar, ya sabemos, ¿no? A quién saludamos, si hay alguien que no queremos saludar, nos alejamos un poquito, ¿no? Pero creo que eso va, en primer lugar, a crear el sentido de comunidad, nos va a ayudar mucho a dejar de darle ese enfoque en el culto, ¿no? Recién estaba leyendo el libro de Lucas Magnin, hay un capítulo que él habla de eso, ¿no? El cultocentrismo le llama, ¿no? Ujú. Y habla de toda la importancia que nosotros le hemos dado al culto, ¿no? A ese momento, cuando debería ser algo de todo el tiempo, ¿no? Y ahí, o sea, daba una idea que me hizo reflexionar mucho, ¿no? Que decía, si de eso se trata, de un día a la semana me pongo mi mejor ropa, me alisto, me lavo los dientes, ¿no? Lo que sea, me voy súper limpio, con mi mejor ropa a la iglesia. Tal vez es porque Dios no está aquí en mi techo, ¿no? Y me hizo pensar mucho en eso, ¿no? Y creo que es cierto. Es bueno que escuchemos, creo, palabra de nuestro pastor. Creo que es bueno apoyar también, ¿no? A nuestra iglesia. Eh, Ningún pastor ahorita tiene la experiencia previa, ni siquiera por experiencia de su pastor, digamos, ¿no? En cómo manejar una iglesia ahorita. Entonces creo que se trata de darles también mucho ese apoyo, ¿no? Pero segundo, de despertar todos como iglesia en lo que es la misión de la iglesia, es llenar las ciudades de la presencia de Cristo. No llenar tampoco, o sea, como antes no era, llenar un salón de gente. Ahora no es llenar una transmisión de Facebook de asistentes, digamos, de likes, de comentarios, tampoco se trata de eso, ¿no? Es ese medio que fue una bendición, creo, es bueno, pero hay que tenerlo dentro del marco correcto. Mm, Me parece súper adecuado lo que dices, o sea, está bien, nos enfocaremos, o sea, podemos mejorar nuestras Ujú. transmisiones, pero no es el punto, o sea, no es no es lo central. ¿Tú qué piensas? ¿O cómo podríamos, mejorar esa experiencia para los nuevos? Mm, no lo sé, la verdad, por eso, por eso preguntaba, pero creo Ah, que ya. es una pregunta súper necesaria o sea, para plantearnos, porque, o sea, no, la pandemia teníamos la esperanza que acabe el 2020, ¿no? Y hemos comenzado el 2021 como si no fuera a continuar y nos hemos dado la sorpresa que incluso está peor que el año pasado. Entonces, y esto de lo digital, como que ha llegado para quedarse. Creo que el promedio es 6 horas y 43 minutos diarios en que una persona está conectada al Internet, ¿no? Entonces, o sea, lo digital, como tú dices, ya estaba entrando, pero la pandemia ha acelerado el proceso y toca adaptarnos. Pero me gustó lo que dices, que no es, o sea, no es llenar nuestras transmisiones de un montón de personas, sino es ser iglesia en los contextos en los que estamos presentes. Así es. Creo que la visión de discipulado tenemos que replantearla mucho, Mm, ¿no? Que es un discípulo y enfocarnos en eso, ¿no? En llenar la ciudad de discípulos. Creo que ujú, esa es la meta, ujú. ¿no? O sea, si fuéramos a resumir la misión o sea, que Jesús nos dejó, es eso, ¿no? Y mientras sigamos, podría pasar cualquier otra cosa, ¿no? Y siempre vamos a irnos a, a que lo que se trata es de la multitud,
¿no? De hacer mucho, o hacer muchas cosas, cuando creo que Jesús enfocó su vida en pocos, ¿no? Ujú, Le predicó a varias personas, ¿no? A multitudes, aunque solo tiene un sermón registrado en todo el Nuevo Testamento, en todos los evangelios. Una vez se registra que le haya hablado a muchas personas. Lo más común era mesas, ¿no? Em, donde él se invitaba a la casa de alguien o comía con sus discípulos, ¿no? Al punto de eso que le decían es un comelón y es un borracho, ¿no? Porque tal vez no estaba encerrado en el templo, no estaba encerrado así de aquí vamos a hacer las cosas, sino que se iba a las casas y en las casas uno come, ¿no? Uno- creo que así hacemos una comunidad, ¿no? En las casas, es alrededor de la mesa, y creo que es la forma en la que Jesús nos mostró hacerlo. Entonces creo que es eso, retomar el sentido de discipulado alrededor de la mesa. Eso puede ser de muchas formas. Podemos usar la tecnología como no, ¿no? Creo que es una facilidad, ¿no? Antes era solamente presencial, por ejemplo, para mí como líder de jóvenes siempre eran citarnos en un lugar. Nos vemos en tal lugar y ahí comemos y charlamos y me cuentas, ¿no? O en una casa. Y ahora tenemos también la opción de hacer por una videollamada, por Zoom, ¿no? Creo que es una opción más, pero que no cambia el fondo, ¿no? Que es acompañar a una persona en sus dudas, en sus luchas, ¿no? Como nos dice, ¿no? La Biblia, llorar con el que llora, reír con el que ríe y acompañar a las personas, ¿no? Entonces creo que se trata más de eso. mm. Y es en esa relación en que realmente ven algo diferente, ¿no? Así es, ¿no? O sea, conocer a alguien genuino creo que nos cambia la visión del cristianismo, ¿no? Mm, Yo tenía mi pensamiento de lo que era ser cristiano hasta que conocí a mi líder, ¿no? Eh, que era muy distinto a lo que yo me imaginaba que era un cristiano, ¿no? Y yo, o sea, yo venía, ¿no? De una vida un poco problemática, pero yo lo veía súper santo, súper, ¿no? Y en su casa todos eran así, las paredes llenas de versículos bíblicos, ¿no? Así, todos educados y para mí era, ucha, esto sí se puede, digamos, ujú. ¿no? Se puede hacer. eh, y creo que se trata de mostrarle eso a las personas, ¿no? Decir, se puede, o sea, no es cosa de otro mundo seguir a Jesús. Por supuesto. Y hace un tiempo estuvimos conversando de un proyecto en el que tú estabas involucrado. Si no me equivoco, el nombre es Iglesia Next. ¿Podrías comentarnos un Ya. poco en qué consiste esa iniciativa? Buenísimo. Bueno, en realidad la iniciativa nació de Lucas Leis, ¿no? Que es el fundador, director de E625, que, bueno, la idea antes era presencial, ¿no? Esto lo presentó en Panamá el año 2019. Eh, yo fui para una graduación de un diplomado que hice, ¿no? Y ahí cerró todo un congreso, todo el evento con ese planteamiento de em, hablar de los retos que el nuevo o la nueva década iba a presentar para la iglesia, ¿no? Y creo que, o sea, empezó desde ya no hace el 2020, ya empezó con todo, nos retó mucho, nos ha movido, pero la idea es eso, la idea es equipar o actualizar equipos ministeriales, ¿no? Para todos los retos que se puedan venir. Entonces, si bien la idea era que sea presencial, el año pasado se hizo en línea, ¿no? Aquí en Bolivia fue en diciembre, fue de las últimas, ¿no? El mismo día que fue en México, se hizo acá. Pero eran más que prédicas, más que escuchar así un concurso de monólogos, ¿no? Era escuchar propuestas, era escuchar ideas y reunirse en casas. No, la propuesta era reúnanse entre 10 personas. Como ese tiempo ya había la apertura un poco más, ¿no? De los permisos para hacer reuniones. Se reunieron varias personas en una casa, veían la transmisión en vivo. Igual se daba la propuesta y luego se conversaba, ¿no? Se les invitaba a conversar acerca de lo que se ha hablado, cómo podrían ellos aplicarlo.
igual se hizo una consulta estadística del estado de la iglesia, ¿no? Entonces, a través de los celulares, muchas personas llenaron una encuesta que creo que ya van a salir, ¿no? Los resultados que se han reunido, pero se basa principalmente en eso, ¿no? En equiparnos, en prepararnos para los retos que se vienen, en ser un poco, dejar de ser tan reactivos como iglesia y empezar a ser un poco más proactivos, ¿no? Y en conocer cómo estamos para saber a dónde podemos llegar como iglesia, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? Entonces igual este año va a comenzar de nuevo y me imagino que va a ser igual en octubre más o menos acá en Bolivia. No sé si va a ser en línea, totalmente en línea, va a tener una parte presencial y otra en línea, pero sí va a ser, yo creo que es importante que como equipos de servicio, ya sea dependiendo qué edades servimos, ¿no? Porque en lo que se enfoca el 625 son en los equipos ministeriales, ya sea de niños, de preadolescentes, adolescentes, jóvenes y ahora también pastores y familias, ¿no? Entonces, en equipos podemos reunirnos y conversar, aprender y aplicar acerca de lo que podemos hacer para servir mejor como iglesia, ¿no? Entonces, de eso se trata y creo que es bien importante aplicarlos, o sea, participar. Buenísimo. Lo que me gusta de lo que estás contando es que no es que te están dando, este es el modelo perfecto que vas a solucionar todos los problemas de tu iglesia, sino más bien es algo más comunitario de entre todos veamos qué soluciones podemos encontrar. Exacto, porque uno de los retos igual que creo que tenemos como iglesia es el de em, descontextualizarnos, ¿no? O sea, creo que nos hemos descontextualizado el 2020 más que nunca, porque empezamos a ver lo que hacen iglesias de otros países y tienen éxito o se ve cool o está buenísimo, pero nos olvidamos que ellos trabajan en un contexto y nosotros en otro. Y empezamos, creo, a pensar, tenemos que hacer como ellos, ¿no? Y nos hemos olvidado, o sea, en la búsqueda eso ¿cómo te digo? De un poco del éxito, digamos, en números, hemos olvidado la misión local que tiene cada iglesia. Entonces, lo positivo de esto creo que podría ser, digamos, una iglesia Next global para toda Latinoamérica, pero se hace por países precisamente porque no hay que olvidar que es un contexto en el que estamos, ¿no? Y debemos servir a la iglesia en Bolivia. Por eso muchas cosas que yo incluso intento hacer, no me enfoco tanto eh, en decir cómo puedo incluir otros países, digamos, o el contacto de tal pastor en Perú o en México que me charle, digamos, algo así, sino que creo que debemos enfocarnos ahorita en el tema, en el contexto en Bolivia, que es bien distinto a otro país. Y sí, pues eso es, como creador de contenido debe ser una tentación, ¿no? Querer escribir a Lucas y, oye, hagamos una transmisión en vivo en mi canal. Te quería, Exacto. eh, quería aprovechar, me doy cuenta que eres cinéfilo, que te gusta mucho el cine y estás al tanto de todo lo nuevo que sale. Y quería aprovechar la Ujú. oportunidad de preguntarte de qué películas, qué recursos, pueden ser libros, pinturas, obras de teatro que probablemente tengan video, yo qué sé. ¿Qué recursos nos recomiendas que busquemos o te hayan llamado mucho la atención últimamente? Eh, ¿Para usarlos en la iglesia o en general? En general. Ya, ya. Bueno, algo como te comentaba hace un ratito, me empezó a llamar mucho la atención, son los videocasts de YouTube, ¿no? Hay conversaciones bien interesantes. Entonces, en primer lugar, si se trata de buscar algo como que para la iglesia, me llamó mucho la atención lo que hace la Academia de la Biblia, se llama, de Alex San Pedro, y el Bible Project, ¿no? Que está en inglés la mayoría de lo que tienen, pero ya tienen un canal en español también.
que es increíble. O sea, admiro mucho lo que hacen ellos, que es, son videos que son bien producidos, bien hechos, que no son los clásicos materiales, creo, ¿no? De educación cristiana, sino que creo que están bien por delante, ¿no? De muchas cosas acá en Latinoamérica, pero que podemos usarlo aquí en Bolivia para enseñar, para aprender, para ahondar en la palabra, ¿no? Después en cine no soy mucho en lo personal, ver películas cristianas. No me llaman mucho la atención. Son malas, No, bro. prefiero... no. Y no aguanto. Hay un video, de hecho, que hacen un análisis, un filósofo hace el análisis de la película Dios no está muerto, que, o sea, te habla de todas las inconsistencias de esa película, desde el punto de vista académico, el punto de vista filosófico, todo eso. Entonces, de películas no sé si recomendaría, ¿no? Muchas películas cristianas, pero es algo creo que más de entretenimiento que, que de aprendizaje, digamos, para mí. Me encanta ver series, he estado viendo The Office, Malcolm, eh, ¿no? Entonces, no sé si les vaya a servir mi recomendación en ese sentido. Y en libros creo que depende mucho lo que cada uno, a lo que cada uno le interese, ¿no? Por ejemplo, algo que yo intento hacer es siempre leer cosas distintas, no me aboco solo a un libro. Ujú. Ahora, por el momento ahorita estoy leyendo 5 libros, digamos, que son, eh, que leo un capítulo al día de cada uno. Eh, y bueno, lo leo un poquito rápido, pero luego si un libro me llama la atención, lo vuelvo a leer. Entonces, lo que recomiendo es siempre leer algo de teología, algo doctrinal, algún autor que te guste mucho, que te llame la atención, algún autor que no sea cristiano, ¿no? Porque me encantan los libros, por ejemplo, científicos, que en cierta forma corroboran muchas cosas de la Biblia, ¿no? No se dan cuenta. Pero estaba leyendo el libro Hábitos Atómicos, que habla de cómo cambiar un poquito nuestros hábitos. Y no es cristiano el autor, de hecho es un deportista, pero habla muchas cosas que digamos, si los trajéramos un lenguaje cristiano, en lugar de hablar de hábitos, en lugar de hablar de metas y en lugar de hablar de procesos, sería lo mismo. Si lo traduciríamos al lenguaje cristiano, sería hablar de visión, hablar de propósito, hablar de procesos, hablar de carácter, ¿no? Entonces, eso, un libro nuevo, un libro actual, que no necesariamente cristiano, pero que sea, digamos, que hable de cosas que estén sucediendo hoy, y un libro de un autor que no te guste, de alguien que no te agrade, ¿no? Porque creo que todos tenemos cierto gusto y preferencia, pero cuando empezamos a entrarnos a cosas ¿cómo te digo? Cuando empezamos a apartarnos de lo que no nos gusta es cuando pasan eso, como hablábamos hace un ratito, ¿no? De disonancias cognitivas que nos hacen pensar que nosotros somos dueños de la verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, como persona, como predicador, no aguanto a Paul Washer. Así, lo digo sinceramente, no lo aguanto. Pero leo sus libros porque creo que es importante tener otra visión y aprendo mucho. Y ahí me doy cuenta como incluso alguien que no me agrada puede bendecir mi vida, ¿no? Entonces, eso es lo que yo recomendaría en el tema de libros. Y igual, si tal vez, o sea, creo no es muy real, creo, para todos, o tal vez es mi obsesión de leer, porque sí paso mucho tiempo leyendo. Leer un libro a la vez, algo que veas que te bendiga y luego saber que no tienes por qué terminar un libro si no te gusta. Creo que eso es algo que nos hace sentir culpables, pero no, no recomendaría. O sea, si estás leyendo algo y no te bendice y te está haciendo muy pesado, no tienes por qué terminarlo. Eso es lo que yo recomendaría. Gracias. Y justo voy a hacer un podcast de más temas de proactividad. De hecho, se va a llamar Proactivo el podcast. Ya. Subversivo, proactivo. Entonces, yo creo que Está podemos bueno. continuar la conversación ahí sobre el libro de hábitos atómicos, porque es uno de los más reconocidos. Muchos hasta lo comparan con los 7 hábitos de la gente altamente efectiva a nivel de impacto y la comprensión que tiene sobre los hábitos, ¿no?
que creo que complementa mucho a ese clásico. Y dentro de hábitos igual me ha gustado uno de Charles Duhigg, creo que es el nombre. Bueno, probablemente estoy asesinando la pronunciación de ese apellido, pero es el poder del hábito. Es increíble y justo tiene un capítulo en que analiza los hábitos sociales estudiando el caso de una iglesia. Y es genial, hermano, te lo recomiendo mucho. Pero gracias por todas estas recomendaciones. Y para los que nos están viendo o escuchando, pueden buscar el contenido de Carlos en Facebook, en Instagram y todas las plataformas de podcast. Su página en Facebook está como Jen, en Instagram está como Carlos R. Padilla C. Repito, Carlos R. Padilla C, todo junto. Y por último, su podcast también lo pueden encontrar como Jen en Spotify, Anchor, Apple Podcasts, en todas las plataformas. ¿Hay algún mensaje que te gustaría darnos antes de despedirte? Bueno, en primer lugar, darte gracias, viejo, por este tiempo. De verdad que se pasó súper rápido, ¿no? Y animarte a continuar y seguir con ese otro proyecto que ahora me cuentas. Voy a estar atento y para servirte, viejo. Y en segundo lugar, ¿no? El, creo que a lo que animaría a las personas, los que están escuchando esto, es eh, que um, ¿cómo les digo? Como que en primer lugar sepamos que no tenemos una vida cristiana rígida y dura, ¿no? Nuestra vida cristiana creo que tiene que ser cada vez más flexible y que algo que he estado escuchando mucho este tiempo en tiempo de oración y de lectura bíblica es creados para este tiempo. Creo que Dios nos ha creado con las habilidades, con los recursos, con lo necesario para vivir este tiempo. Y en lo personal, a cada persona, yo creo que Dios te creó para vivir lo que estás viviendo ahorita, como lo estás viviendo, ¿no? No creas, no te sientas víctima en primer lugar y en segundo lugar, no pierdas tu identidad en Cristo que puede sobrepasar todo lo que estés viviendo en este tiempo porque Dios te creó precisamente para este tiempo. Entonces, creo que es un mensaje que, bueno, en lo personal lo he recibido mucho últimamente y creo que vale la pena replicarlo. Espero que hayas disfrutado del programa tanto como yo. Recuerda que puedes seguir a Carlos Padilla en sus redes sociales, las cuales estarán vinculadas en las notas del episodio. En el caso que nos estás viendo por YouTube, lo puedes encontrar en la descripción de abajo. Quería invitarte también a que te inscribas al boletín informativo de Subversivo, donde vamos a ponerte al día de todo lo que estamos haciendo y compartir contenido exclusivo a través de ese medio. Así que tienes que ingresar a zenfox.com/subversivo. Repito, zenfox.com/subversivo. Y en el caso que nos estés viendo también por YouTube, lo puedes encontrar en la descripción de abajo. Solo tienes que hacer clic y inscribirte lo antes posible. También te invito a que le des seguir en Spotify, Apple Podcast, la plataforma que estés utilizando para escucharnos, y en el caso de YouTube, que te suscribas y actives la campanita. Y bueno, hasta la próxima, un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente episodio.